de la oración y vimos la oración como una manera de relacionarnos con Dios como nuestro amigo, ¿verdad? Y ese mensaje me gustó mucho, pero también cada uno de ellos pues tiene una información que nosotros debemos de valorar. Y hoy quiero hablar acerca de la oración como una búsqueda de Dios. La oración como una búsqueda de Dios. La oración como una búsqueda de Dios. Y bueno, pareciera que esto es obvio, ¿verdad? Si me pongo a orar es porque estoy buscando a Dios. Cuando un joven, un líder de jóvenes le dijo a un hombre recién convertido, era otro joven recién convertido: ¿no te quieres quedar con nosotros para buscar a Dios? Y este joven recién convertido dijo: se les perdió Dios. ¿A dónde habrá quedado que hay que buscarlo, verdad? No, los que estamos perdidos somos nosotros. Y cuando decimos como una búsqueda de Dios, es que estamos anhelando su presencia. Estamos anhelando encontrarnos con Él. Y le doy gracias al Señor por este tiempo que podemos estar a la mitad de la semana, el miércoles, para buscar a Dios. Y bueno, vamos a ver algunos puntos de lo que es la oración como una búsqueda de Dios. En primer lugar, tú no buscas a Dios porque eres bien chido, o porque eres bien chida, o porque eres así bien así metido con Dios. No, buscamos a Dios porque Él pone ese deseo. Este es el punto número uno. Dios pone el deseo en nosotros por buscarlo a Él. Porque como estamos perdidos, necesitamos ahora sí que bajar intensamente nuestra, ¿qué puedo decir? Nuestro ego, nuestra arrogancia, nuestro egocentrismo, nuestro orgullo. Porque si fuera por eso, nadie buscaría a Dios. Has conocido personas que van a la iglesia porque, bueno, me está invitando fulano, me está invitando sutano, y bueno, ahí voy. Pero realmente no están buscando a Dios. Están ahí porque se sienten comprometidos, porque se sienten comprometidas. Pero Dios quiere y pone en el corazón el deseo de que nosotros le busquemos. Y vamos por favor a el Salmo 27:8. En la Nueva Versión Internacional dice así: el corazón me dice, busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. Entonces dice, el corazón me dice. Me gusta mucho cómo lo dice la traducción del lenguaje actual. La TLA dice así: una voz interna me dice. Una voz interna me dice: busca a Dios. Por eso te busco, Dios mío. La TLA dice: una voz interna me dice. ¿Quién pondrá esa voz interna? Exacto. Es el Espíritu Santo, esa voz que te dice: ve a la iglesia, busca a Dios. Apaga la tele, apaga la radio. Deja de chatear en el WhatsApp. Cierra el Messenger. ¿No les ha pasado que les llega una notificación de Facebook? Y, o sea, tú dices: ay, me escribió fulano o sutano, y le das clic. Yo a veces digo: ¿para qué le di clic? Porque cuando me doy cuenta, ya pasaron 15 minutos de que ya ni estoy viendo esa notificación. Ya estoy viendo, y fulano le puso like, y sutano dijo esto, y el otro comentó, ya me están echando bronca, le voy a contestar. O sea, y hay una voz interna que te dice: ciérrale, apágalo, busca al Señor. Entonces esa voz la pone el Señor. Isaías 55:6 dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar. Esto me llamó mucho la atención. La Reina Valera 60 dice: mientras pueda ser hallado. O sea, y aquí dice: mientras se deje encontrar. Entonces, ¿habrá algún momento en que yo busque al Señor y no lo encuentre, aunque lo busque desesperadamente? Sí.
La Biblia dice que Él se esconderá de los impíos, se esconderá de aquellos que constantemente Dios les puso en su corazón, búscame, búscame, y que ellos constantemente pecaron, se alejaron de Dios, fueron necios en su corazón. De hecho, el Señor dice: vendrá el día de la angustia y me buscarán, pero no me hallarán. Eso está bien fuerte, ¿no? Entonces, si hoy tú estás aquí es porque el Señor te puso. Digo, a lo mejor fue un vecino, alguien que te trajo a la fuerza, no sé. Pero si el Señor hoy te trajo aquí, búscalo en tanto que Él quiere ser hallado. Hoy búscalo. Por favor, no te vayas de aquí sin Cristo en tu corazón. Busquen al Señor mientras se deje encontrar y dicen: llámenlo mientras esté cercano. Llama al Señor. Dios está esperando que tú y yo le busquemos. Yo una vez estaba en San Luis Potosí y me acuerdo que entramos en una discusión, discusión no fea, ¿no? Sino en un diálogo, porque estaba un hermano diciendo: es que yo me doy cuenta que entre más busco a Dios, lo busco y no lo busco, como decía mi niña, ¿no? Lo busco y no lo busco, que quería decir y no lo encuentro. Pero no, este pastor dijo: lo busco y lo encuentro, pero a pesar de que encuentro lo que necesito de él, hay algo más que me dice: síguelo buscando, ándale, búscalo. Y yo digo: pues ¿hasta qué momento? Dice: ya tengo, en ese tiempo pues mis hijos estaban muy chiquitos. Uziel tenía como 2 años y medio, porque Tamara era una bebecita, no, Abby ni siquiera figuraba en la familia, ¿verdad? Pero me acuerdo que yo estaba cargando a Tamara y estaba este debate en la comida y otro dice: Oye, pastor, ¿no será que como que Dios se esconde? Como que nos deja encontrar un poquito de Él y después se esconde para que volvamos a buscarlo. Y entonces este pastor dijo: ¿será que sí? A mí se me hace que eso me pasa, porque como que encuentro y me llena su presencia y levanto las manos en la adoración, pero después digo: no, ya me estoy perdiendo, ya no lo siento. Y otra vez siento en lo espiritual como que me levanto de las cenizas y empiezo a buscarlo y empiezo a correr, y algo Dios me permite encontrar de Él. Y otra vez, mira, hermano, dice aquí: búscalo en tanto que está cercano. Yo no sé si en este debate o como tú quieras decirlo, a mí me quedó muy grabado y yo dije: ay, Señor, si te gusta que te busquemos. O sea, la neta, sí te gusta. Y no sé si juegas hide and seek, ¿cómo es? Las escondidillas. ¿Juegas a las escondidillas? O sea, como que aquí estoy. Y cuando llegamos ahí donde estamos, y yo creo que es ahí donde muchas iglesias y movimientos se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque, por ejemplo, el bautista dice: no, es que si tú te bautizas y el pecado es cortado de tu corazón y viene una circuncisión espiritual y tú renuncias a tu vida pasada y te levantas en ese bautismo en agua, tu vida cambia. Y sí, porque seguramente muchos lo encontraron así el cambio de su vida, en la lectura, en la enseñanza, en ser muy ortodoxo, en hacer exégesis de la palabra, y así encontraron a Dios y Dios cambió sus corazones. Pero llega el momento en que de eso hacemos una religión. ¿Qué hacemos? Hacemos una religión y empezamos a hacer ritos y ceremonias, pero ya Dios no está ahí. Y el pentecostal encontró al Señor como: no, hombre, yo encontré que la palabra del Señor dice en Hechos 1:8 que vino el Espíritu del Señor y que íbamos a ser testigos en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Y cuando vino el poder de Dios y fui bautizado con el Espíritu Santo y pude hablar en lenguas, en ese momento mi vida cambió. Y yo te puedo decir, yo nací en una iglesia bautista, pero mi vida, en mi caso, porque si yo le pregunto al que fue mi pastor bautista, su vida cambió cuando se bautizó en agua.
Cuando entendió que estaba cambiando y estaba alejándose de su vida pasada, ahí su vida cambió. Pero yo te voy a ser sincera, yo fui bautizada en agua y fui una pecadora mojada. Mi vida cambió y recuerdo muy bien, era un 2 de enero del 90, cuando estaba en casa y había habido una como reunión bíblica, grupo en casa, célula, como quieras llamarle, y el líder de la reunión, yo me acerqué y le dije: yo necesito ser bautizada, yo no hablo en lenguas, yo no sé lo que es ser llena del Espíritu Santo, ¿puedes orar por mí? Me acuerdo que dijo: espérame, ahorita oro por ti. Y mientras estaba leyendo, mi búsqueda de Dios era desesperada. Yo tenía 18, 19 años, no recuerdo, pero estaba yo desesperada porque créame, estaba yo ya por años en una iglesia de las Asambleas de Dios que son de corte pentecostal en los Estados Unidos, y todo, ya les he platicado que yo pasaba y le decía: Señor, bautízame, Señor, bautízame. Y hasta Hortensia, que se venía caminando del asilo de ancianos que estaba al ladito de la congregación, siempre me ponía la mano y decía: sí, Señor, ya bautízala. O sea, yo creo que ya estaba harta, ya bautízala, ¿no? Ya, porque todo miércoles, domingo, esta jovencita pasa. Y eran de esas congregaciones que estaba el reclinatorio, ¿verdad? Y tú podías pasar despuesito de que terminaba el servicio, la prédica del pastor, o un poquito antes de la prédica, en la adoración, tú podías pasar al reclinatorio. Y era como costumbre que la gente pasara a orar por ti, y tú nada más sentías la mano de esa persona, y yo decía: ay, ya alguien está orando por mí, qué chido, ¿no? Hay gente que le molestaba, a mí me gustaba. Entonces, y llegaba Hortensia, yo creo que se quedaba oyendo a ver que le pedía a Dios, y decía: sí, Señor, yo otra vez, ¿no? Y yo no sé, yo quiero decirte que Dios no se enoja, Él no se molesta que tú le busques. Un hombre que estaba a la vera del camino, ciego, llamado Bartimeo, oyó que Jesús pasaba por ese camino y empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Te parece que estaba buscando de Dios? Claro que sí. Y empezó a gritar y a gritar y a gritar. Pero dice la Biblia que Jesús se siguió, y había unos que le decían: ya cállate. Así me sentía como ese ciego. Ya, Señor, bautízala, porque siempre pasa a pedir lo mismo. Y a lo mejor tú te cansas de que la gente pida lo mismo y justicia y pida esto, pero la Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque el justo los saciará. Serán saciados. Entonces, ¿estará mal que busquemos a Dios? No, Dios anhela que le busquen, tanto así que Jesús se acercó al ciego y le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego tiró su manto, y cuando empezamos a hacer un exégesis de qué era el manto para ese ciego, en ese manto se recogían sus limosnas. Él estaba tirando su estabilidad económica, su salario, de lo que vivía como ciego que mendigaba en el camino. Él estaba tirando lo que para él había sido toda una vida de estar juzgado y del estereotipo de: ahí está el mendigo, Bartimeo, el ciego. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Él le dijo: que recobre la vista. Hermano, muchas veces cuando buscamos al Señor te va a decir: ¿qué quieres que te haga? Estaría chido, ¿no? Pues un Rolls Royce, Señor, un BMW, una casa con muchas sirvientas, una casa con muchos dulces y chocolates, pediría un niño, ¿verdad? ¿Qué más? Muchos perros. Y quien recoja, ¿verdad? Quien recoja tras ellos. Pero este hombre fue confrontado con lo que él verdaderamente anhelaba. Y cuando tú busques a Dios, y lo vas a encontrar, porque es una promesa. Vamos a seguir, dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Cuando este joven de la célula
me dijo: ahorita déjame terminar de hablar y de orar por una persona. Yo me senté y seguí mi lectura que yo tenía de ese tiempo, porque siempre termino la Biblia de pasta a pasta y vuelvo a empezar. Y vuelvo a empezar. Y entonces ese día me tocaba leer algo del Antiguo Testamento y dice: y llamaré tu nombre Efsiba, mi amada, mi dulzura, ¿mi qué? Mi deleite. Y recuerdo que cuando eso llegó a mi corazón, recuerdo que le dije: Señor, bautízame en tu espíritu. Así como que, ahora sí, es neta, sí quiero. Y ese joven llegó y oró por mí y pude recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y quiero decirte que mi vida no volvió a ser la misma. No volvió a ser la misma. Y así he seguido buscando al Señor, y ha habido ocasiones de crisis en mi vida, ocasiones donde ha habido parteaguas en mi corazón, donde he buscado al Señor y Dios me ha respondido, pero como que hay un hambre insaciable dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque ese vacío del corazón tiene la forma de Dios, y como Dios es infinito, nunca vas a llegar a decir: ya conozco de Dios. Como una vez que salimos a predicar aquí a las calles, y recuerdo que le dije al Señor: Padre, llévame con la persona que debemos de llevar a Cristo. Yo le dije a uno que estaba ahí: ¿conoces del Señor? Yo ya lo conozco. Es más, he estado en todas las religiones, yo ya conozco a Dios. Y cuando me dijo así: no conoce al Señor. Porque después me quitó 15 minutos y me dio tanto coraje, porque quería pelear. Y cuando me di cuenta que solo quería pelear, dije: no conoce a Dios. Vamos al segundo punto. Dios promete que lo vamos a encontrar. Dios promete que lo encontraremos. Promete que lo encontraremos. Vamos al versículo. Jeremías 29:13 dice: me buscarán. ¿Y qué dice ahí? Y me voy a esconder para que se les quite. ¿Verdad que no? Me buscarán y, dígalo fuerte, y, ok, dilo yo: le buscaré y lo encontraré. Pero hay una cláusula a esta promesa. Hay una cláusula. ¿Qué significa una cláusula? Un requisito. ¿Por qué hay personas que dicen: yo ya fui a la iglesia católica, yo ya fui a la iglesia bautista, yo ya fui a la iglesia cristiana, ya fui con los evangélicos, ya fui con los aleluyos, ya fui con los testigos de Jehová, ya fui con los adventistas, con la luz del mundo, ya fui con los mormones? Pero aquí dice que tú le vas a encontrar si le buscamos. ¿Cómo? Cuando me busquen de todo su corazón. Entonces, ¿será que todos aquí le buscamos de todo corazón? No sé, eso solo Dios lo sabe. Pero yo te aseguro que si tú buscas al Señor con todo tu corazón, le vas a encontrar. Punto número 3. Hechos 17, 27 al 28, el que Dios promete que lo encontraremos. Y después dice Hechos 17 del 27 al 28 dice: esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Entonces, ¿Dios es elitista? Aquí dice que ¿cuántos le van a buscar? Nada más los hombres, nada más las mujeres, los viejitos, los niños, todos. Dice que esto Dios lo hizo para que todos lo busquemos, y aunque sea a tientas. Esto está impresionante, porque cuando escucho algunos de sus testimonios, dicen: pastora, yo llegué aquí porque, voy a comentar, me vino a la mente el testimonio del pastor Juan Manuel. ¿Cómo llegaste a la iglesia, pastor? Ven. De por sí habla bajito y luego lo pongo a hablar, ¿verdad? Sin micrófono, tiene que ser con micrófono. Sí, había estado orando porque me congregaba en una iglesia muy grande. Entonces, la oración era 3 cosas. 1,
buscar una iglesia que me quedara cerca de la casa, que fuera pequeña y que conociera a los pastores. Entonces, cuando pasé en una ocasión en la noche, ahí en Naculco, ¿verdad? Estaban las alabanzas, era entre semana, y cuando escuché, dije, es una iglesia cristiana. Ya me fui a la casa de ustedes y todo, y después, un domingo, decidí ahí. Inclusive una de mis primas me preguntó, ¿dónde te congregas? Y le dije, aquí cerquita en Naculco, y todavía no había ido. Entonces, bueno, cuando fui el domingo a las 11 de la mañana, fui por fe, ¿verdad? Y desde el momento que llegué me sentí muy a gusto, y se cumplieron los 3 requisitos. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Entonces él llegó porque oyó las alabanzas. Pero dice aquí, aunque sea tientas, como así, como que, pero lo vas a encontrar. Si tú, mire, mi mamá estuvo en la Dianética, en el Hare Krishna, renegó del lugar donde ella creció, y de la iglesia tradicional que sus papás le inculcaron por ciertas cosas que había vivido. Pero ella llegó un momento en que sabía que necesitaba de Dios y empezó a buscarlo en los lugares incorrectos, en la Dianética, en el Hare Krishna, no sé qué tantas cosas se metió mi mamá para encontrar en filosofías, en religiones, hasta que, y tenía para colmo 2 pastores que eran sus pacientes. Y los 2 pastores le predicaban y ella decía, no, yo no quiero saber de eso, no. Pero llegó el momento en que ella, mis papás fueron a Europa y en el Vaticano, a tientas, en el Vaticano vio a Jesús ahí crucificado y le dijo, o tú eres la gran mentira que el mundo ha creado, o eres la gran verdad que yo necesito conocer. Si eres la gran mentira, yo voy a descubrir la mentira y te voy a desenmascarar con quien yo conozca. Pero si eres la gran verdad que yo necesito, revélate a mí. Regresó, se acordó de los pastores que eran sus pacientes y empezó a buscar los tratados y no encontró ningún tratado más que el puro evangelio según San Juan. Se aventó San Juan 1, 2, de todos los capítulos. Llegó a Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, no le dijo nada, hasta que llegó a Juan capítulo 15, fíjese, 15 capítulos después. Yo no sé cuántos capítulos has necesitado tú, pero 15 capítulos después, donde Jesús dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, y separados de mí nada pueden hacer. En ese momento me cuenta mi mamá que toda su vida pasó, estaban viviendo una depresión, la depresión económica de los 80s en México. A compañeros que ella había conocido de lejos, no recuerdo cuántos se habían quitado la vida porque se habían metido todo en la bolsa de valores, y mucha gente se suicidó por causa de eso. Todo su trabajo de 20 y tantos años mi mamá lo había perdido en la bolsa de valores, y cuando Jesús le dijo en Juan 15, separado de mí nada puedes hacer, mi mamá se hincó y empezó a llorar y le dijo, Jesús, ven a mi vida, toda mi vida he estado separada de ti. Y aquí dice, esto lo hizo el Señor para que todos, ricos, grandes, pequeños, jóvenes, casados, solteros, viudos, viudas, divorciados, divorciadas, pobres, ricos, todos busquen a Dios, y aunque se tientan, lo encuentren. Vimos entonces en el Salmo, en Jeremías, dice, me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Y eso es en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en estos versículos, versículo 27, y aunque se tientan, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Vámonos al punto número 3. Dice, como algunos griegos han dicho,
Aquí, como algunos griegos han dicho, de Él somos descendientes. Dios nos creó. Punto número 3. Dios nos dota de la fe necesaria para buscarlo, aunque sea a tientas. Pero Dios te dota de la fe para buscarlo. Hebreos 11:6 dice: en realidad, sin fe, ¿es qué? Es imposible agradar a Dios. Y nos dice ¿por qué? Ya que cualquiera que se acerca a Dios, porque si te acercas a Dios en oración es porque le estás buscando. Dice, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa ¿a quiénes? A quienes lo buscan. Entonces Dios te da la fe necesaria para buscarlo y también para creer que Él existe y que te recompensará al buscarlo. Punto número 4. Cuando lo encontramos, aunque sea a tientas, hay gozo al encontrarlo. Por eso es que la oración viene a ser parte de nuestra vida, porque le buscamos. ¿Y cuántos al sentarnos a orar hemos sentido su presencia? Mire, hace ratito sentí la presencia de Dios muy fuerte. Estaba dirigiendo la adoración Ale y sentí, les voy a decir lo que sentí, como si Dios abriera mi corazón. ¿Usted ha visto de esos monederos que antes se usaban, que los apretabas y se abrían y que ahí metías tu dinero? ¿Sí se acuerda de hule fuerte, de hule? Como, no, era un hule que se apretaba y se abría. Ajá, ¿sí se acuerdan? Ok, ya tienen muchos años que eso se usaban. Pero así sentí que Dios apretó mi corazón y se abrió. Y empecé a sentir su presencia, que yo sentía que me ahogaba. Y ahorita estoy sintiendo eso, como que me aprieta y derrama un agua que no es agua, es su presencia. ¿Lo ha sentido usted? Y eso hace que usted siga orando. Y hasta dice, híjole, ya me pasé, ya tengo que ir por los niños, ya tengo que cocinar, ya tengo que trabajar, ya tengo que hacer esto. Dice aquí la palabra, Salmo 105, 3 y 4: siéntanse orgullosos de su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Has terminado de orar y a pesar de que tú empezaste a orar roto, quebrantado, lastimada, herida, y terminas de orar y hasta con una sonrisa, ¿lo has sentido? Y si no lo has sentido, agárrate de esta promesa, porque tú vas a buscar a Dios y Él promete que lo encontrarás en oración. Y aquí dice, alegres el corazón de los que buscan al Señor. Siguiente, recurran al Señor. ¿Cómo vas a recurrir al Señor? A través de la oración. Recurre al Señor y a su fuerza. ¿Has orado sin fuerzas? Uy, mi hermano, bueno, usted sí sabe porque son mi congregación. Pero muchas veces yo me levanté, cuando estábamos en el Harley teníamos que subir escaleras, pareciera que Dios nos puso ahí, o por lo menos a mí, para subir, y en lo que yo subía estaba yo, Señor, me caigo, no puedo. Pero Él me llenaba de fuerzas. ¿Cuántas veces has estado sin fuerza y dices, Señor, estoy hasta ofrendando sin dinero? ¿Has hecho eso? Está haciendo la ofrenda y mi diezmo un verdadero sacrificio. Hermano, déjeme decirle que si usted ofrenda y diezma aún en momentos de escasez, usted está sembrando para que nunca le falte, porque la Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así es que usted siga sembrando en tiempo de dolor. A mí me llama la atención que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ahí en el desierto le pedía diezmo.
Y tú dices, pues ¿qué iban a diezmar en el desierto si no había campos para sembrar? ¿Qué iban a diezmar? Pues tenían que seguir diezmando aún en medio del desierto, y Dios los llevó a la tierra que fluye leche y miel. Entonces hay gozo al encontrarlo. Dice, recurran al Señor y a su fuerza, aunque te sientas sin fuerza, busca siempre su rostro. Repite conmigo, aunque me encuentre sin fuerza, buscaré su rostro. Vamos al punto número 5. Cuando encontramos al Señor, entonces Él se convierte en nuestra prioridad. Y dice el Salmo 27:4: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo. ¿Has llegado a ese punto? ¿Y cuántos hemos llegado a ese punto de que esto es lo que quiero, esto es lo que quiero? Y estás ahí, pero claro que tenemos que llegar a trabajar, el matrimonio, los hijos, el trabajo, las deudas, la renta, los pagos. Y otra vez dices, ya me estoy secando. Y vuelve otra vez, Señor, esto es lo único que te pido: habitar en la casa del Señor. ¿Qué significa habitar en la casa del Señor? Estar en su presencia. No que estés en Sensodep todos los días de tu vida. No es algo físico, gracias a Dios. Porque si fuera algo físico, híjole, pues tendríamos que poner aquí enramadas, como dijo Pedro. ¿Qué te parece, Jesús, que aquí nos quedemos para siempre? ¿Verdad que tendría? Y aquí en esta esquinita es la de la pastora, y allá va a estar la familia Martínez, y allá la familia Flores, y allá la familia Gutiérrez, y allá, ¿verdad que sí? No es eso. Cuando dice habitar en la casa del Señor, está hablando de la presencia del Señor. ¿Cada cuándo? Todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Cuando yo llego a esta conclusión, me encuentro con versículos donde no solamente Dios está esperando que le busquemos, sino que encontramos la oración como una respuesta al llamado de Dios. Porque hoy entendemos que el Señor puso en nuestro corazón que le busquemos. ¿Por qué? Porque Él es el que nos está verdaderamente llamando. ¿Me estás comprendiendo? Cuando buscamos a Dios es porque verdaderamente Él, y estoy ya hablando de la siguiente parte, la oración como una respuesta a ese llamado de Dios. Yo lo busco porque en primer lugar Él me está llamando. Y quiero que vayamos a Primera de Samuel, es el punto número 6. ¿Cómo responderemos a su llamado? Punto número 6. ¿Cómo responderemos a su llamado? Y vino Jehová, debemos responder a su llamado. Y vino Jehová, dice así, entonces, Primera de Samuel 3:10, entonces el Señor se le acercó, dice la TLA, se le acercó y lo llamó de nuevo. Vamos a leer aquí la NBI. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Repite conmigo, como las otras veces. Gracias, te oí a ti. Como las otras veces. ¿Cuántas veces Dios te llamó antes de que tú vinieras a ser cristiano? O vinieras a entregarte, o viniera un avivamiento en tu corazón. El Señor llamó muchas veces, y poco después Dios mismo se le acercó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Y él contestó: dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? No era porque Samuel conociera la voz del Señor. De hecho, Samuel ni siquiera conocía la voz del Señor. Y fue con Elí, el sumo sacerdote, y le dijo: dígame, me está llamando, ¿qué quiere? Y Elí le decía: yo no te estoy llamando. La segunda vez: dígame, ¿qué quiere? La tercera vez: dígame, ¿qué quiere? Hasta que Elí le dijo: si te vuelve a llamar, si vuelves a oír su voz, no soy yo, es Dios quien te está llamando. Por eso aquí dice: entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Y él contestó. Y esto es lo que Dios está esperando de nosotros dentro de la oración: que dejemos la tele, que dejemos el Facebook, que dejemos el WhatsApp, y que haya en nuestro corazón un fervor para encontrarnos con Él, porque Él nos está llamando.
No es que sea tu vecina, tu tía, tu abuela, tu madre. Es Dios quien está usando a esas personas para llamarte. Y muchas veces Dios va a utilizar aún las enfermedades, el dolor, la aflicción, porque Él no te está llamando a una religión, Él te está llamando a una relación con Él. Sí, dale un aplauso al Señor. Gracias, Padre, gracias. Y vemos entonces la oración como una respuesta a ese llamado. Te busco, Señor, porque si te busco es que tú me estás llamando. Si te busco es porque necesito estar ahí. Mire, yo le doy gracias al Señor por las veces en que he oído testimonios que me impactan de cómo el Señor trae a las personas. Un hombre, él me cuenta, yo era de los vecinos que aventaba piedras cuando empezaba la alabanza. Y cuando empezaba la adoración, los templos eran de lámina y yo era el que aventaba las piedras. Pero mientras estaba aventando las piedras, la palabra de ese predicador entraba por mis oídos y golpeaba mi corazón. Y más me enojaba porque yo decía, ese hombre algo tiene, está embrujado. Porque cuando él habla y yo estoy buscando la piedra y él está hablando del perdón de Dios y él está hablando del amor de Dios para conmigo, y mi corazón sangraba, pero yo agarraba la piedra más grande y con más odio aventaba las piedras. Hasta que un día alguien salió y me dijo, ven, te invito, pásale, para que sepas a quién le avientas piedras. Ven, siéntate, te ofrezco agua, siéntate. Y nunca más me salí. Eso a mí me impacta. Mi papito, cuando íbamos a la iglesia metodista, mi papá decía, Flora, ya me voy al rezo. Y él agarraba y se ponía, él no oraba, les decía yo no, pero él oía las oraciones de todas esas personas. Y sé que esas oraciones tarde o temprano hicieron que mi papá ahora, aunque mi mami no venga, él está aquí. ¿Quién era que hacía eso? Dios. Dios te llama. A veces va a utilizar aún catástrofes en tu vida, pero te va a llamar. Te va a buscar Él para que entonces tú lo busques. Isaías 6:8. Entonces oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Hermano, a veces Dios te va a pedir hacer algo en su búsqueda de tu corazón, en su búsqueda de ti. Te va a pedir hacer algo que quizá tú sientes que no puedes hacerlo. Pero es aquí donde Isaías dice que oyó una voz que habla la Trinidad. Es Dios diciéndole, ¿a quién voy a enviar? ¿Y quién será mi mensajero? Este mensaje lo oí de Joe Rosa cuando yo tenía 19 o 20 años. Y recuerdo que Joe Rosa, en esa iglesia donde yo estaba, donde yo era parte de los jóvenes, ese hombre dijo, ¿quién irá? Hay jóvenes aquí que tienen un llamado, ¿quién irá? Y recuerdo que yo me abalancé a ese altar y levanté las manos y le dije, yo iré. Pero nunca me imaginé que tan difícil iba a ser ir a ese llamado. Estaba terminando, estaba apenas a la mitad de mi carrera. Yo inicié mi carrera a los 17 años. Y lo primero que el Señor, cuando yo trabajé en una empresa farmacéutica, y cuando dejé de trabajar, me acuerdo que le dije a mi jefe, dejo mi trabajo, aquí está mi renuncia. Me dijo, dime cuánto te van a dar, yo te doy 25% más. Le dije, usted no me puede dar lo que Dios me ha prometido. Yo dije, yo voy a levantar una generación para Cristo, o sea que me iba a quedar con mis hijos. Dije, yo voy a levantar una generación para Cristo. Pero nunca me imaginé que mis 4 hijos iban a multiplicar.
a muchos hijos espirituales. Algunos de ellos podrían ser mi padre y mi madre por su edad, pero hoy entiendo que Dios me levantó porque Él necesitaba una mujer como yo, y te necesita a ti. Te necesita a ti, varón, un hombre como tú, un joven como tú, un adolescente como tú, un vecino como tú, un padre como tú, una mujer como tú. Tú eres importante. Y hoy el Señor, si tú estás hoy aquí, es porque Él te llamó. Y si te llamó, es porque Él tiene un ministerio para ti. Y si tiene un ministerio para ti, Él te va a sostener aún en los momentos de crisis. Porque yo estoy segura que para Isaías tampoco le fue fácil, pero él dijo: aquí estoy. Yo respondí: envíame a mí, yo seré tu mensajero. Y por último, Apocalipsis 3:20. Dice nuestro Señor Jesucristo: mira que yo estoy a la puerta y llamo. Y el versículo anterior, el versículo 19 dice: arrepiéntanse. Habla del arrepentimiento. Cuando tú y yo confesamos nuestro pecado, cuando tú y yo decimos: ya no quiero esta vida, estoy harto de vivir esta vida. El versículo 19, por favor, dice el Señor: arrepiéntanse y búsquenme. Versículo 20. Ok, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Y arrepiéntete. Ahora sí, el versículo 20, gracias. He aquí, ¿por qué dice el Señor que nos arrepintamos? Porque Él está haciendo un llamado. Y no hay nadie aquí, incluyendo mi persona, que digamos: no tengo de qué arrepentirme. No, mi hermano, hay mucho de qué tenemos que arrepentirnos. Y dice aquí: he aquí, yo estoy a la puerta. ¿Y qué hace Dios? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Sabes que cuando tú y yo oramos, le estamos abriendo la puerta a Jesús? Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Siempre me he preguntado: ¿por qué dice Jesús que cenará? Cuando estudiamos lo del pacto, entendí que era parte del pacto. Si pasan los del grupo, por favor. Entendí que era parte del pacto. Pero hay otra cosa ahí que algún día les voy a predicar. ¿Qué tiene que ver Dios con la comida? Porque esto me tiene asombrado. Entraré a Él y cenaré. ¿Y sabe qué? ¿Se acuerda que el domingo les prediqué acerca del corazón y cómo fue a través de una comida que el ser humano cayó? Y Jesús le dice: ¿qué no entienden? Que no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, porque se va al estómago y luego a la letrina, sino es lo que está en el corazón, lo que sale del corazón del hombre, lo que contamina al hombre. Entonces vuelve a hablar de comida. Y aquí nos dice Jesús: voy a entrar a ti y cenaré contigo. Póngase de pie, por favor. Quiero que sepa que para mí ha sido un privilegio hasta el día de hoy servir a Cristo. No ha sido fácil, pero ha sido lo que más he disfrutado de toda mi vida. Y mire que me gustaba mi trabajo. Dios me llamó a tiempo completo cuando yo más disfrutaba y también más ganaba, porque sí ganaba buena lana. Era buena en lo que hacía. Le doy gracias a Dios por ese don y ese talento que en un momento lo ocupé, y que ahorita luego le digo: pues ya no sé ni para qué estudié, porque ya ni sé lo que estudié, ya ni está de moda, ya nada. Pero Dios usó eso que estudié para poder tener una casa donde ya no tenemos que pagar una renta, por ejemplo. Donde sé que, pues ahora que vino el terremoto que tiró un montón de casas de Cuapa, y estuvo feo en el 2017, ¿se acuerda? Mi casa se mantuvo de pie. Tan solo 1 año o 2 años antes nos habíamos enterado que no tenía cimientos. Abrieron
el garage, metieron cimientos. ¿Quién puso eso en el corazón? Dios. Porque en el 2017 iba a venir un terremoto que tiró muchas casas y edificios en Cuapa. Es Dios. Así es que si tú sientes orar, mire, hay el consuegro de nuestro hermano Alberto, que va a terminar esta dirección, está en el hospital. Habíamos ido el viernes a orar por él. Del sábado para domingo a las 3 de la mañana le vino una crisis fuerte, que hasta se desvanecía. Y me impactó mucho que la hermana Marta Bermúdez, por ahí la vi, que la hermana Marta Bermúdez dijo que ese domingo a las 2 de la mañana Dios la levantó para orar por él. A las 2 de la mañana, y él a las 3 tuvo esa crisis. Usted no sabe cuando Dios le llama a orar por alguien si es algo de vida o muerte. Así es que escuche a Dios. Ore por su cónyuge, ore por sus hijos. Yo no sé lo que Dios haya hecho, pero dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas. Clama a mí, son grandes y ocultas. He oído mensajes y testimonios de gente que se puso a orar en cierta hora y algo estaba pasando de esa persona que estaba orando, que le salvó la vida. Tu oración puede ser una diferencia entre la vida y la muerte. Así es que hoy vamos a pedirle perdón por todas las veces que Él nos llamó para que le buscáramos y no lo hicimos. Padre Santo, perdónanos, porque tu palabra dice en Isaías 6:8: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Perdónanos, porque yo misma te pido perdón, que hubo veces en que tú me dijiste: ve, y no fui. Veces en que me decías: perdona, y no perdonaba. Hay tantas veces que me has dicho: llama, y no he llamado. Perdóname. Perdóname. Hoy, Señor, quiero que esta iglesia nos pongamos a cuentas contigo. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Perdónanos. Vamos a adorar, Señor.